Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quien les habla, Carlos Bonilla, de la página de Facebook Agua Viva Carlos Bonilla. Tiene un placer inmenso de poder estar, aunque sea virtualmente, con ustedes, que son mi familia. Y en el nombre de Jesucristo les envío desde ya 1000 bendiciones para ustedes y para todas sus familias. Hoy he querido hacer algo diferente y hoy he querido venir entre los árboles, entre la naturaleza, entre la creación de Dios, a dar un pequeño mensaje. El mensaje de esta tarde me pareció que es interesante porque es la carta que Pedro le envía a los cristianos hace 2000 años, en el primer siglo, que estaban sufriendo muchísimo. Y primero no entendían por qué estaban sufriendo. Y segundo, querían explicaciones, porque eran cristianos que recién se habían convertido. Estos cristianos a quien Pedro les escribe la carta primera de Pedro, iba dirigida a los cristianos que estaban en lo que es hoy Turquía y en otras ciudades que estaban alrededor. Estos cristianos lamentablemente tenían un sufrimiento que iba más allá de los sufrimientos que a veces nosotros pensamos de las guerras y las torturas. Este sufrimiento era porque aquellos cristianos estaban viviendo en comunidades donde ellos eran la minoría, algo parecido a lo que sucede hoy en muchos países, y la gente que estaba alrededor de ellos eran o ateos o eran inclusive judíos que creían en Dios pero no creían en Jesucristo. Y entonces este montón de cristianos que creían en Jesucristo eran discriminados tanto que prácticamente no podían conseguir trabajo, no tenían mucha comida, los insultaban, los menospreciaban, y eso eran los grandes sufrimientos que tenía esta gente realmente. Y ellos quizás se preguntaban, como muchos hoy en día se preguntan, ¿cómo puede ser que yo digo y dije seguir a Jesucristo, que vino a salvar mi vida, y en estos momentos yo tenga que pasar tanto sufrimiento? El sufrimiento es algo normal que tenemos que aceptar desde el mismo momento que aceptamos a Jesucristo. Jesucristo en la cruz nos demostró que si queremos seguirlo a Él como Él dice, tienes que ponerte la cruz arriba y seguirlo. Y esa cruz son los sufrimientos. Pero Jesucristo también nos dice, no te preocupes por todos los sufrimientos, porque yo los he sobrepasado a todos. Bueno, ahora voy a ir directamente a la carta primera de Pedro. Si ustedes tienen una Biblia, pueden abrirla en 1 de Pedro capítulo 4. En los tiempos cuando Pedro escribió esta carta, los cristianos simplemente no encajaban en esos lugares. Y eso no era fácil para la iglesia del primer siglo, que siempre fue rechazada y abusada. Pero especialmente los que más sufrían eran aquellos que estaban, como yo les dije, en Turquía. Una de las cosas que ellos necesitaban urgentemente es saber cómo manejarse, cómo lidiar con el sufrimiento. Necesitaban saber cómo vivir de acuerdo con la fe de Jesucristo, pero al mismo tiempo que alguien les explique por qué tienen que sufrir tanto. Y Pedro le escribió a estos cristianos una carta para encarar, para darle frente a estos temas de dos maneras. Primero, les dijo que tenían que testificar la verdad. Cuando Pedro les está hablando a estos cristianos hace 2000 años, ustedes pueden razonar e imaginarse que Pedro le está hablando a cada uno de ustedes y me está hablando a mí.
Porque hoy en día el mundo caótico que estamos teniendo alrededor de nosotros, con guerras, con hambre, con desastres, con tortura, es parecido a los sufrimientos que estaban pasando los cristianos en el primer siglo. Así que yo elegí esta carta de Pedro porque me parece que si Pedro la estuviera leyendo ahora, en este mismo momento, para ti y para mí, yo creo que estaría perfectamente de acuerdo. Testificar la verdad es la primera cosa que les dijo Pedro. Cuanto más sepan acerca de Jesús, mejor comprenderán la situación difícil que están pasando. Lo que quiere decir, vamos a aprender quién fue Jesucristo, cómo caminó Jesucristo y los mandamientos de Jesucristo, y entonces los sufrimientos van a minorar. También los exhortó a vivir con esperanza, y esta es la palabra clave de este mensaje, esperanza, a pesar de las consecuencias. En otras palabras, ustedes van a sufrir, sí, pero va a ser por un tiempo. No sé cuánto tiempo, pero va a ser por un tiempo. Y después les espera la recompensa gigante, la gloria del cielo eterno. Pedro explora la doctrina cristiana, así como nosotros podemos explorar la Biblia. Y luego anima a los cristianos a aplicarla a sus vidas. Como nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Nosotros no tenemos que solamente leer la Biblia, sino vivir la Biblia. Pedro comienza su carta, y esto es uno de los 4 puntos que Pedro les indicó a los cristianos de aquella época. Pedro comienza su carta llamando a los cristianos extranjeros. Escúchenlo bien, Pedro lo llamó a los cristianos extranjeros. ¿Y qué es lo que nuestros pastores nos dicen a nosotros? Que nosotros somos extranjeros en la tierra, porque el país, la casa y el lugar de nosotros está allá arriba en el cielo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, no a este reino de la tierra. Y eso es lo que Pedro les dijo primero que nada: ustedes son extranjeros, como nosotros también somos residentes del cielo, pero por un tiempo estaremos aquí en la tierra. Luego Pedro pasa a explicar la relación entre el sufrimiento y la salvación. Y ustedes me mirarán con cara rara, porque sufrimiento es algo bien feo y salvación es algo muy lindo. Y Pablo lo pone junto, sufrimiento y salvación. Y él dice que el sufrimiento dura por un tiempo, pero que al final la salvación, cuando aceptaste a Jesucristo, va a ser el premio gigante. Por lo tanto, mientras estás sufriendo, la palabra que dije al principio, esperanza, es la que te va a llevar al premio gigante que tiene Dios para ti. Tú y yo podemos sufrir por un tiempo, pero si lo hacemos creyendo que como seguidor de Jesucristo esto es normal, que tenemos que esperar sufrimientos en esta tierra como Él sufrió, entonces el dolor será aceptado y sobrepasado con tranquilidad. Yo tuve una operación al corazón, una operación muy grande de 9 horas. Y desde el momento que me pusieron una camilla para internarme en el cuarto de operación, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo estaban en mi mente y en mi corazón. Y esa operación, esa prueba, esa tribulación, ese dolor, ese sufrimiento que yo pasé, lo pasé con alegría porque le daba gracias a Dios, porque yo entendía que era otra prueba más que Dios ponía en mi camino. Y créanlo o no, durante ese tiempo tan doloroso,
Dios me reveló, pero muchas cosas que de otra forma nunca las podría haber entendido. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes es en los momentos de sufrimiento que se acercan más a Dios y Dios les revela más cosas. Segundo de los puntos que le dije, Pedro les recuerda por qué son diferentes. Pedro dice, porque ustedes son, y escúchenlo bien, porque esto no es solamente la iglesia del primer siglo, estos son ustedes y soy yo ahora, en este mismo momento. Ustedes son la familia cristiana, son la casa espiritual, son el linaje escogido, son el sacerdocio real, son la nación santa y son un pueblo adquirido por Dios. Esto último es bien poderoso y profundo. Tú fuiste adquirido por Dios. ¿Recuerdan en la Biblia cuando dice que nos tenemos que crucificar con Jesucristo en la cruz? Bueno, eso es lo que sucede cuando tú aceptas a Jesucristo. Y nadie viene a Jesucristo, dice la Biblia, si el Padre, Dios, no lo lleva a Jesucristo. Así que Dios te adquirió, como que te compró. Entonces no solamente te compró, pero te adoptó como quien adopta un hijo. Ustedes se imaginan que lo que quiere decir que Dios es nuestro real Padre y que con tanto amor, a pesar de que éramos súper pecadores, nos adoptó como hijos de Él. Nuestro pasado pecaminoso quedó atrás. Tenemos que entender eso. Ahora caminamos totalmente sin culpa ni vergüenza. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó con su sangre, su dolor, su sufrimiento, la salvación tuya y la salvación mía. Y no me digan que no hay muchos de ustedes, y yo primero, que no hayamos hecho cosas que nos llenaron de vergüenza y de culpa. Y gracias a Jesucristo y su sangre, hoy estamos salvos. Por lo tanto, los cristianos deben de mantener un comportamiento que refleje a Jesucristo. Yo lo puse hace unos días de una forma diferente. Yo dije que nosotros tenemos que ser espejos caminantes. En otras palabras, vamos caminando y nos tenemos que imaginar que somos un espejo en donde la gente se mira y lo que va a ver va a ser la estampa y la persona de Jesucristo. Y eso va a ser que inclusive los que no creen van a terminar creyendo. También Pedro les dice bien clarito que tienen que someterse a las autoridades, quien sea la autoridad. Quizás a ti no te gusta el presidente que está, los senadores que están, los diputados que están, el jefe de policía, el jefe de la oficina, la maestra de la clase. Todos son autoridades y Pedro les recuerda que tienen que someterse a las autoridades. Y Jesucristo, cuando ni siquiera tenía una moneda y tuvo que pedir una moneda prestada para ver la imagen de César, les dijo a todos, ¿a quién ven en esta moneda? Si todos dijeron el César. Y él le dijo, bueno, entonces a Dios lo que es Dios y al César lo que es del César. Inclusive a los esclavos le habló Pedro y le dijo que tenían que someterse a sus amos porque estaban haciendo todo no por los hombres, sino por Dios. Y tenemos que someternos también a los cónyuges, los esposos a las esposas, las esposas a los esposos. Y tenemos también que someternos a los hermanos y a las hermanas. Número 3. ¿Y quién dio el mejor ejemplo de sufrimiento para glorificar a Dios? Fue uno solo y se llama Jesucristo.
Por lo tanto, para honrar a Jesús, los cristianos deben vivir y usar sus regalos espirituales para servirse unos a los otros y glorificar a Dios con mansedumbre y paciencia, por más humilde que sea el regalo que tenemos. Voy a explicarle el regalo. El regalo son los famosos talentos, ¿no? Ustedes se acuerdan de la parábola de los talentos, entonces pueden hacer una comparación. Pero mientras tanto, les puedo asegurar, yo soy maestro en la ciudad de Nueva York y he trabajado en escuelas de educación especial donde hay niños con ciertos problemas. Y sin embargo, yo he visto que todos los seres humanos, por más problemas que tengan, tienen siempre un regalito que Dios le dio, que es un talento para hacer algo. Y cada uno de esos talentos, por más humildes que sean, van a servir quizás en un momento para otros y tenemos que usarlos, no enterrarlos abajo de la tierra para que se glorifique Dios. Hay gente que puede hablar muy bien y entonces que hable y que predique la palabra. Hay gente que sirven para servir, entonces que sirvan a los demás. Hay gente que nació para ser carpintero, mecánico, maestra, doctor, abogado. Cualquier regalo que Dios te ha dado, por más humilde que sea, utilízalo ayudando a los demás. Pedro analiza un poquito y les dice: el sufrimiento nos pone a prueba, y esa es la verdad. Y dice en la Biblia: por fuego serás refinado. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es a través del sufrimiento que nosotros vamos a ser mejores y mejores cristianos. Y es a través del sufrimiento que Dios nos va a revelar muchas de las cosas que no tenemos idea. Y es a través del sufrimiento que nos vamos a acercar y acercar y acercar más a Dios. Y alguien dijo: si hay algo que te acerca a Dios, dale gracia a ese algo. Y si para mí fue el ataque al corazón o la operación al corazón, gracias Señor por ese sufrimiento y gracias Señor por la operación al corazón. Tenemos que dar gracias. Dice Pedro: somos extranjeros aquí y no debemos esperar que se nos trate de manera diferente. En otras palabras, nosotros somos extranjeros porque seguimos a Jesucristo y la mayoría de la gente no lo sigue. Por lo tanto, no esperes que te traten con chocolates y flores y poemas, sino que espera lo peor, que te tiren piedras, que te claven espinas, que te insulten. Espéralo, porque si no vino, va a venir, porque ese es el camino de Jesucristo y tú tenés que crucificarte con Él y tú tenés que seguir ese camino. Si alguno sufre como cristiano, no se avergüencen, sino que glorifiquen a Dios en este nombre. Y eso está en 1 de Pedro 4:16, si lo quieren seguir. Yo les puedo asegurar que no hay ningún otro libro de la Biblia que se enfoque tanto en el sufrimiento humano y la gloria como 1 de Pedro. Fíjense, le estoy diciendo que se encara en esta carta el sufrimiento, pero sin embargo también Pedro menciona la gloria. Entonces, cuando vayamos o estemos sufriendo un poquito, acordémonos de la palabra esperanza y acordémonos que esa esperanza nos va a llevar a la gloria. En pocas palabras, si somos cristianos de verdad, si seguimos Jesús de verdad, el sufrimiento nos va a llevar un día a la gloria. Y esa es la esperanza con que vivimos los cristianos. Cuando Pedro habla del sufrimiento como
muestra que seguimos a Jesucristo, recordemos 1 de Pedro 3:14, que dice: si tú sufres por hacer lo que es correcto, Dios te va a recompensar en el futuro. Es decir, si te tiran piedras, si te tiran espinas, si te insultan, y tú seguís haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios, Dios te va a recompensar en el futuro muchísimo. Esta carta de Pedro se enfoca en los sufrimientos y la gloria de Jesucristo y su iglesia. Pedro cree que algo que se debe soportar es algo que se espera. Y en Romanos 8:24 encontramos algo que dice: por esperanza somos salvos. Si sufrimos pensando que ese sufrimiento traerá una recompensa divina, el sufrimiento va a ser mínimo. Ningún sufrimiento es placentero. Es decir, yo no creo que haya una persona que diga: estoy contento de sufrir, yo quiero sufrir más, qué alegría sufrir, vamos a hacer un baile porque sufrimos. No es placentero. Sin embargo, Pedro en realidad llama a esto una bendición. Fíjense en ustedes, él no le está llamando al estar contento y feliz una bendición, sino al sufrimiento una bendición. Aquí hay una lista de razones por las que lo ve de esta manera Pedro. Cuando sufrimos como cristianos, nos identificamos con Jesucristo, y esa es la número uno, porque nosotros tenemos que ser un espejo de Jesucristo. Después también, después de compartir su sufrimiento, compartiremos la gloria. Esto está en 1 de Pedro 5:10, que dice: mas el Dios de toda gracia, así dice la Biblia, mas el Dios de toda gracia nos llamó a gloria eterna con Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo. Dios los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Fíjense qué clase de promesa, y nunca se olviden que Dios no es mentiroso y todas las promesas de Dios se cumplen y son verdad. Y Él dice: vas a sufrir por un tiempo, no sé cuánto, cada uno tiene su tiempo, pero dice: después que termines de sufrir, porque va a ser un tiempo y se terminará, yo te voy a perfeccionar, yo te voy a afirmar, a ser más firme, yo te voy a hacer más fuerte y yo te voy a establecer en un lugar como una muralla de piedra. Esa es la promesa, no mía, sino de Dios. El sufrimiento es una oportunidad, aunque les parezca mentira. Es una oportunidad para probar nuestra fe. Nuestra fe se va a demostrar de una manera más fehaciente cuando nosotros estamos sufriendo. Es muy fácil decir palabras maravillosas y oraciones maravillosas a Dios o Jesucristo cuando nosotros estamos en la playa, cuando estamos en un parque paseando, cuando estamos bailando, pero cuando estamos sufriendo, ahí es donde Dios ve el corazón tuyo y el corazón mío. La forma en que nosotros manejamos los sufrimientos llevará a nuestros perseguidores a glorificar a Dios. Yo quisiera que ustedes leyeran este verso. Está en 1 de Pedro 2:12. Yo no lo quise poner para no hacer más largo el mensaje. 1 de Pedro 2:12. Debemos sufrir, pero debemos llevar siempre consciente que hay alguien
que fue el que nos salvó y nos sacó de la basura y del pecado y de las cosas sucias, que se llamó Jesucristo y se llama Jesucristo porque está aquí y ha sufrido más que nosotros. Siempre quiero que se acuerden de eso. Debemos sufrir manteniendo nuestra buena manera de vivir entre los no creyentes, para que aquellos que nos odian o nos insultan un día, y quizás nunca lo vamos a ver, pero me ha sucedido a mí y a muchos pastores y a muchos evangelistas, de que un día aquella persona que me insultó, que me tiró piedras, que me maltrató, mientras yo mantuve una conducta correcta con Dios, a los años los vi como ellos aceptaron a Jesucristo. Y todos nosotros en el sufrimiento debemos hacer lo mismo. Cuando hacemos lo correcto, sin importar las circunstancias, Dios se complace y nosotros sentimos paz. Y es la verdad. ¿Cuántas veces usted ha sufrido y ha estado con su mente, su corazón y su alma totalmente llena de Jesucristo, del Espíritu Santo y de Dios? Y en el medio de la tormenta, del tsunami, del huracán, del sufrimiento, usted ha sentido paz. Y esa paz es la paz de Dios. Otra cosa que Pedro nos dice es que estoy hablando todas estas cosas porque yo viví con Jesucristo y yo lo vi sufrir a Jesucristo y yo les digo y les hablo del sufrimiento por experiencia propia. Él, Pedro, sabía desde muy temprano que sería martirizado por causa de Cristo. Y efectivamente a Pedro lo crucificaron y él pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo porque no era digno de ser crucificado como fue Jesucristo. Y él lo sabía. Y había visto Pedro en revelaciones la gloria que lo esperaba. Miren qué maravilloso. Él sabía que lo iban a matar, que lo iban a crucificar. Pero también él vio en revelaciones que Dios le dio la gloria que él esperaba. Y pueden ir a Marcos 9, 2 y 3. Y ahí está lo que yo estoy diciendo. Este libro posiblemente, lo tendría que haber dicho al principio, pero lo digo ahora. Este libro de Pedro, que no es un libro sino realmente una carta, fue escrito alrededor del año 60 después de Jesucristo morir. Es decir, fue parte de la primera iglesia cristiana. El cometido y el punto principal de esta carta es hacerle saber no solamente a aquellos cristianos, pero a ti y a mí y a todos los que hoy están sufriendo, que el sufrimiento va a ser por un tiempito, pero atrás de eso nos espera la gloria, si es que realmente creemos en Jesucristo. El sufrimiento prueba también la salvación. El sufrimiento nos prueba si somos o no somos salvos. Es un verso muy lindo y le voy a dar el lugar donde está. Está en Primera de Pedro y ustedes pueden leer del 1 al 12, que es un poquito largo y por eso no lo puse. Nos preguntamos, ¿cómo? El sufrimiento prueba la salvación. ¿Cómo? Bueno, cuando Jesucristo resucitó, nos dio esperanza.
Y esa esperanza nos llenó de fe. Y por esa fe somos salvos. Lo voy a repetir de vuelta. Nos preguntamos cómo es que el sufrimiento prueba la salvación. Bueno, la respuesta es cuando Jesucristo resucitó de la cruz, nos dio esperanza. Y esa esperanza nos llenó de fe. Y por esa fe en Jesucristo, somos y fuimos salvos. Por lo tanto, dice Pedro, sed santos. En otras palabras, santos es apartados de los otros que no conocen a Jesucristo. Manténganse ahí. Continuamente, dice Pedro, estén leyendo la palabra de Dios. Yo no sé cuántas personas en este mundo están 3-4 horas mirando la televisión o con la computadora o con el teléfono mirando millones de cosas, pero a veces nos ponemos a preguntar cuántas horas nosotros ponemos en aparatos electrónicos y realmente ni nos acordamos que existe algo que se llama la Biblia. Y a veces cuando por ciertas cosas vamos a leer la Biblia, estamos 5 o 10 minutos y nos parece que es muchísimo. Y muchas veces la leemos como si estuviéramos leyendo un libro secular. La Biblia es para leerla verso por verso y en cada verso detenerse y meditar qué es lo que Dios nos quiere decir. Así que es imposible realmente vivir una vida cristiana sin leer la Biblia. Hasta el más grande de los pastores del mundo lee la Biblia todos los días, muchos tiempo por día. Pero todos tenemos obligaciones, responsabilidades. Y yo no digo que tenemos que estar 3-4 horas leyendo la Biblia, pero sí lo suficiente para poder alimentar el alma. Acuérdense en que tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y nosotros no somos un ser humano completo como nosotros nos pensamos. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y cuando dice Pablo no lo asfixies al Espíritu, muchas veces quiere decir eso, que el Espíritu necesita un poquito de ser alimentado con la palabra de Dios. Él será el Espíritu Santo, Él será Dios, pero a Él le encanta que tú puedas leer y digerir las palabras de la Biblia. Y le dice también, nunca se olviden que son un pueblo santo, que lo dije antes, pero me gusta repetirlo. Y dice, por lo tanto, busca mostrar una conducta paralela a Jesucristo. Paralela quiere decir que van juntos, ¿no? Entonces, le quiere decir que trates, y el tratar se refiere a que le pidas y le ruegues al Espíritu Santo que te ayude a tener un corazón parecido a Jesucristo, porque tratar es algo que nace aquí en el intelecto mío, y por lo tanto cuando digo tratar, en una de esas estoy diciendo que mi carne va a hacer el esfuerzo, pero sin embargo el que hace el esfuerzo es el Espíritu Santo. Entonces el tratar quiere decir hablarle al Espíritu Santo que nos ayude, y el Espíritu nos va a ayudar. Entonces, 3 cosas que dice Pedro. Traten de tener y someterse a las autoridades. Traten de someterse a los cónyuges. Y traten de someterse a todos, unos con otros. Y les recuerda, Cristo sufrió por nosotros. Entonces ustedes no tienen derecho a vivir sin sufrir. Vive por la voluntad de Dios.
esto es maravilloso. Le voy a decir el verso para que lo busquen. Está en 1 de Pedro 4, 1 al 6. Búsquenlo porque realmente son palabras maravillosas. Vive por la voluntad de Dios. Y después les dice, no se olviden de ejercitar los regalos espirituales que Dios les dio con otras personas. Y esto quiere decir que si alguno debe hablar, que hable a otros, que si alguien sabe predicar, como le dije antes, que predique, que si sabe servir, que sirva. Dios es el que está atrás de toda esta carta y eso es lo importante. Entonces, dice Pedro, por lo tanto, los pastores y evangelistas deben de cuidar el rebaño. Y aquí le está hablando, lógicamente, porque esta carta va dirigida a iglesias que están recién fundadas. No se olviden, esta carta fue enviada a personas que estaban empezando a compartir los primeros momentos de la iglesia cristiana y de los seguidores de Jesucristo. Indudablemente, los apóstoles habían puesto en esas iglesias a ciertas personas que serían llamados pastores y evangelistas, y le están diciendo y recomendando que ellos tienen que cuidar al rebaño. En otras palabras, que ellos tienen que vivir una vida súper correcta para poder llevar y encaminar a aquellos que son su rebaño. Y así también les dijo de la misma forma, los padres deben cuidar de sus familias. Le dijo Pedro, aparte de eso, humillaos delante de Dios. En otras palabras, sé humilde. Una vez hubo un gran escritor, creo que fue, que dijo que para definir a un cristiano se precisan 3 palabras: humildad, humildad y humildad. Y después les dijo Pedro, manténganse firme ante cualquier circunstancia, con fe en Jesucristo. Y la razón que le dijo con fe en Jesucristo es porque sin la fe en Jesucristo ninguno de nosotros puede estar ni firme, ni parados, ni fuerte. Sed correctos y está alerta. Esta es la parte final de este mensaje y los voy a dejar con este verso que ustedes pueden encontrar en 1 de Pedro. Creo que está en 1 de Pedro. Sed correctos y está alerta, porque el enemigo, el diablo, como león rugiente, está tratando de destrozarte. Hasta aquí va a ser mi mensaje, pero quiero que recuerden estas últimas palabras. Primero que nada, el sufrimiento nos lleva a recibir una gloria. Y después, estén alertos, porque el enemigo, el diablo, Satanás, está como león rugiente tratando de devorarlos y robarles la comunión con Dios Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso, en el sufrimiento, abrácense cada vez más y más y más a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Y nunca dejen de tener esperanza en la gloria que los espera. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haber escuchado estas humildes palabras de este humilde servidor de Dios, y les pido que por favor mediten y piensen sobre estas palabras. Si les interesó un poquito este mensaje, quizás ustedes pueden suscribirse al canal que tenemos en YouTube y ustedes pueden apretar un
botoncito que hay en el canal que dice subscribe, y entonces con mucho gusto le estaremos mandando noticias. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.